Eh, ¿Por qué es importante el enfoque de derechos humanos para la sociedad? Bueno, pues el enfoque de derechos humanos para una sociedad es muy importante porque garantizar la universalidad de los derechos humanos permite que haya un pleno ejercicio de los derechos de todas las personas sin discriminación, con lo cual da un marco suficientemente garantista, o al menos es el objetivo, para que no se produzcan abusos de poder, arbitrariedades y situaciones discriminatorias que en el fondo responden más a motivaciones individuales o a motivaciones grupales que tienen una concepción equivocada respecto a lo que son las jerarquías de poder, ¿no? Los derechos humanos son derechos para toda la ciudadanía y aquí se está lanzando un mensaje importante y es que todos y todas somos iguales y por tanto todos y todas tenemos derecho a que se nos trate con respeto y con dignidad, ¿no? Y que no pueda haber un trato más indigno, más precario, más violento o una persecución por un motivo que responde más a prejuicios, que responde más a estereotipos, a clichés, que responde más a intereses partidistas o sectarios de una ideología, de una religión o unas creencias y no tienen una base respecto al motivo por el cual alguien se cree superior a otra persona, ¿no? De hecho, el recorrido histórico lo que nos dice es que ese tipo de creencias, de jerarquías, de abusos de poder, de autoridad, de totalitarismos, de fascismos, lo que han traído son muchísimos problemas, muchísimas injusticias, persecuciones, masacres, guerras, torturas, tratos crueles y una serie de sufrimientos absolutamente injustificados, ¿no? Que no tenían motivo ni razón de ser. Y por tanto los derechos humanos lo que traen a la sociedad son tiempos de paz, tiempos de progreso y tiempos en los que la convivencia y la diversidad hace que todos podamos avanzar haciendo una sociedad muchísimo más estable y muchísimo más vivible, ¿no? Para garantizar estos derechos humanos, el papel de las políticas públicas es fundamental, ¿no? En ese sentido, lo público, lo que tiene que ver con el estado de bienestar, con el poder garantizar esa igualdad de oportunidades a través de los servicios y de los recursos públicos es un instrumento clave, ¿no? Porque de esa manera también se evita la arbitrariedad. La inexistencia de esas políticas públicas, al fin y al cabo, lo que acarrea es una serie de costes económicos, personales y sociales que en el fondo lo que hace es que jerarquiza implícitamente quienes tienen derecho a optar a cubrir sus necesidades básicas y quienes no, y esto va muy en función a las situaciones económicas, sociales de desigualdad, de pobreza y también fruto a veces de los prejuicios, las arbitrariedades y las creencias erróneas que pueda haber en un sistema respecto a quién es óptimo para optar a unos derechos y quién no. Por tanto, la desigualdad y la pobreza son dos de las consecuencias que se trata de evitar cuando estamos defendiendo los derechos humanos, ¿no? Son dos de las situaciones estructurales que estamos tratando de combatir y de erradicar cuando defendemos los derechos humanos. Ahí hay un vínculo muy estrecho que trata de unir, de vincular lo que es la justicia social a la defensa de los derechos humanos. Y es fundamental porque sí que el análisis que realizan las diferentes disciplinas respecto a cuáles son las causas de la exclusión social, de la marginalidad, de la pobreza, de la desigualdad, se observa perfectamente cómo en el fondo hay una falta de garantías, una falta de protección de los derechos humanos y en muchísimas ocasiones hasta una persecución, una violación, una vulneración de los mismos, ¿no? Cuando no se garantizan los derechos humanos, cuando se producen esas situaciones de pobreza, de desigualdad, lo que ocurre es que las sociedades se rompen y las personas también, ¿no? Y hay una serie de rupturas económicas, estructurales, sociales, pero también vitales en las personas. Esto es muy relevante porque, en el fondo, cuando se produce esta especie de amalgama de rupturas, lo que estamos comprobando es que la sociedad se fragiliza y se precariza de una manera en la que parece que se generan esos climas, esos caldos de cultivo perfectos para que aparezcan los regímenes totalitarios, bueno, pues de alguna manera que vienen a garantizar la seguridad a aquellas personas que están pasándolo mal, ¿no? Que vienen con las respuestas simples, fórmulas mágicas y con esos, bueno, pues esas maneras simplistas de resolver los problemas en las que además en muchas ocasiones hay un colectivo, un sector de la población que tiene la culpa de los problemas que está sufriendo otro colectivo, sin hacer un análisis mucho más estructural y mucho más profundo y riguroso de cuáles son las verdaderas razones que pueden estar
motivando esas rupturas, esas desigualdades y esas situaciones de pobreza que en muchas ocasiones, como decíamos antes, tienen causas estructurales basadas posiblemente en la corrupción. En ese sentido, en la corrupción en el sentido económico, en la corrupción en el sentido político y en la corrupción también en el sentido de cómo al final cada uno vitalmente pues renuncia a una serie de valores para garantizarse los intereses propios, aunque eso implique pasar por encima de los derechos de otras personas, ¿no? En este sentido, Oxfam tiene investigaciones muy interesantes respecto a lo que es la desigualdad social, que son altamente recomendables, y también el informe FOESA del último año hace un análisis muy interesante en el que no solamente analiza todo lo que es la desigualdad social, sino que también analiza el impacto que tiene esto en los proyectos vitales, en los proyectos personales y el impacto que tiene también en el estado anímico de la sociedad.